Okay, perfect. So please write down the topic. Apunta el título, can versus can't. And we're going to learn the differences. Vamos a aprender las diferencias, Liz. Yeah. All right, excellent. So, first, let's start. Mira, cada uno tiene, son similares, pero te voy a enseñar cómo diferenciarlos, ¿sale? Y tal como dice acá en la presentación, expresan diferentes niveles de habilidad, posibilidad y obligación. Entonces, anota estas tres, ¿sale? Okay, I'm back. ¿Se escucha mejor? Can you hear me better? Sí. Yes? Okay, perfect. Okay, Liz, muy bien. So, all right, let's start with can. Can se usa, así como dice acá, cuando quieres hablar, cuando el contexto de la oración, the context, es sobre habilidad o posibilidad. Y vamos a ver unos ejemplos. Eso es súper importante que te lo aprendas, ¿eh? Acuérdate, can es para habilidad o posibilidad. Entonces, manita, anótalo porque te lo voy a preguntar después, solamente para saber que quedó claro. Right? Can, ability or possibility. Ability or possibility. Ahora, what do I mean about this? Ability or possibility? Can is when you want to talk about an ability. Do you know what an ability is? Cantar. Sorry, what? Cantar. Cantar, excellent, very good. Exactly. Entonces, una habilidad que tú tienes, tú sabes cantar, you know how to sing. All right? So you're going to use can for that. You are going to say, I can sing. Yo puedo cantar. All right? Dime otra habilidad que tú tengas. Another ability that you have. Tocar violín. All right. Playing the violin. I can play violin. Very good. Otra habilidad que tengas. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer de flores con limpiapipas. Wow, okay. Artcraft. Let's call that artcraft. Artcraft es arte que haces con las manos. Artcraft. Te lo voy a escribir para que sepas cómo se. Te voy a poner en el chat. Artcraft. Ahí te lo mandé en el chat. Artcraft. All right. Déjame apago mi WhatsApp. Sorry. Lo voy a apagar porque si no nos va a estar sonando muchísimo. All right. Very good. It's off now. So, okay, it's off now. I'm gonna keep sharing my presentation now. Can you see my screen? Sí. Okay, perfect. Now, me dijiste tres ejemplos, all right? So, vamos a usar ahora, ¿sí? Un sujeto o vamos a utilizar el pronombre, pero en inglés. Por ejemplo, si yo estoy hablando de Tilis, yo te voy a decir, she can play the violin. Ella puede tocar el violín. All right?
And you already said to me that you know how to do art craft. So if I'm talking about you and an ability that you have, I'm going to say, yo voy a decir, she can do art craft. ¿Cuál fue la otra habilidad que me dijiste, Liz? De cantar. Okay. She can sing. All right. Si yo estoy hablando, Liz, yo voy a utilizar she porque estoy hablando de ti. Now, Liz, háblame en el pronombre I. ¿Cómo dirías? Yo puedo cantar, yo puedo hacer arte con mis manos o yo puedo tocar el violín. I can sing. I can do art craft. I can play the violin. Excellent, very good. Muy bien, perfecto. Any questions about this? O sea, es como el de do es poder hacernos, do es sería hacernos. Exacto. El do lo estás usando como un verbo, as a verb. Acuérdate que el verbo do es un verbo, ¿sí? Es el verbo ser o estar. En este caso, tú lo estás usando para ser. Yo soy, yo puedo, ¿sí? Por ejemplo, tú estás diciendo, she can do art craft. Ella puede hacer art craft. Ella puede hacer arte con las manos. Right? Very good. Now, let's go to the next one. Ahora, la forma negativa de can es can't y se tiene que escuchar can't. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Una es can y la otra es can't. Se tiene que escuchar al final esa T para que suene, ok, es negativo. Se puede decir can't o también puedes usar cannot, pero la verdad es que la forma que utilizamos y la actual es can't, alright? Casi no se utiliza cannot. Y esta se usa específicamente para hablar sobre cosas que también entran dentro del contexto de posibilidad, pero son cosas que las personas no son posibles o no pueden hacer. ¿Sí? No son posibles o no pueden hacer. All right? So, please write down in your notebook what it's in the presentation. Can't es la forma negativa de can y se usa para hablar sobre cosas que no son posibles o que alguien no puede hacer. And we're going to talk about the examples in a minute. She can speak French. ¿Listo? Okay. He's right. Yeah. Ahora, let's do this example. Vamos a utilizar el verbo drive, all right? Y en este ejemplo vamos a utilizar I can't drive. No puedo manejar. Y en el segundo ejemplo, estoy utilizando el pronombre he. He can't speak French. Él no puede hablar francés. ¿Vale? Entonces es la forma negativa del can. Y nada más vas a expresar cuando alguien no puede, ¿sí? O no sabe hacerlo. ¿Vale? No puede o no sabe hacerlo. Entonces, si voy a decir que yo no sé manejar, tengo que utilizar el auxiliar can't en la forma negativa y decir I can't. Liz, ¿tú sabes hablar francés? I can't.
Excellent, very good. Entonces yo diría, she can't speak French. Ahora, Liz, tell me two things that you can't do using the pronoun I. Utilizando el I como pronombre. I can. I can. I can't fly. I can fly. Okay, I can't fly. Excellent, very good. Yo no puedo volar. Very good. Another example? Ah, para decir algo, por ejemplo, yo no puedo salir al parque, sería the park. I can't go out to the park. Okay, I can out to the park. I can't go out to the park. I can't go out to the park. I can out to the park. En este caso tienes que utilizar el verbo go. I can't go out. Te lo voy a volver a compartir. Sí, lo voy a poner. I can't go out to the park. I can't go out to the park. ¿Cuál fue la otra que me dijiste? I can't fly, right? I can fly. I can't fly. Very good. Excellent. Entonces recuerda, vamos a repasar. Can es la forma positiva. Es para decir, yo puedo hacer algo. Está dentro de mi posibilidad, ¿ok? Esa una habilidad que yo tengo o a una posibilidad de que suceda. I can swim, yo puedo nadar. She can play the guitar. Can't es todo lo contrario, es algo que yo no sé hacer, no es posible para mí. Como I can drive, he can speak French, I can fly. All right, so now, aquí se viene algo interesante. Y a veces eso de las primeras, algunas de las confusiones que tienen los alumnos. Has to. Ok. Has to, Liz, se utiliza específicamente para expresar o decir una obligación, algo que tú estás obligada a hacer, pero en tercera persona del singular, o sea, utilizando he, she, it. ¿Ok? He, she, it es súper importante. Y esa es la gran diferencia del has to. El has to nunca lo vas a utilizar en I. I has to, no, 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 no. Para primera y segunda persona es have to. Y ahorita lo vamos a poner en más contexto. Mira, dejo de compartir acá. Voy a volver a compartir, pero voy a dejar de presentar y para que veas a qué me refiero. Mira, ¿logras ver toda mi pantalla? Sí, ¿verdad? Very good. So, what am I saying? Si utilizo el pronombre I, tengo que utilizar I have to. ¿Sí? You have to. Pero si voy a utilizar she, es has to. He is has to. All right? It has to. They have to. Lo voy a poner del otro lado. They have to. We have to. You have to. A eso se refiere esta explicación. Cuando yo puse, se usa para expresar obligación en tercera persona del singular he, she, it. Has to. Pero si tú vas a hablar en primera persona,
¿Sabes lo que es primera y tercera persona? ¿Sí? Ok. Tercera persona es cuando hablamos de alguien más, primera persona es cuando hablo de mí. ¿Ok? Prácticamente. Entonces, si voy a utilizar I, you, they, we, you, es have to. Solamente en she, he, it es has to. ¿Ok? Eso es súper importante que lo recuerdes. Y eso sí lo tienes que memorizar. All right? So now let's see the example. Can you please read the example, please? She has to study for the exam. Yes. She has to study for the exam. Ella tiene que estudiar para el examen. Entonces, date cuenta aquí, Liz, que es algo que ella tiene que hacer. Es una obligación, porque no hay forma de que ella pase sin tener que estudiar. Entonces, ella tiene que estudiar. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el otro ejemplo. Can you please read this example out loud? Este de acá. He, he has to wake up early. Ok, ahí te voy a dar una pequeña corrección de pronunciación. He has to wake up early. Early. Mira, trata de ver mi boca, voy a dejar de compartir. Early. Ah, Early. early. Como si fuera una E. Casi como una E, pero no es una E, es early. Early. Como cuando te atragantas, algo así. Early, very good. Ok, muy bien. Es cosa de practicarlo, pero yes, you're doing good. So, he has to wake up early. Y ahí, Liz, es otra cosa que él está obligado a hacer. Él se tiene que despertar temprano. ¿Por qué? No lo sabemos, pero tiene que hacerlo. Ahora, Liz, dime dos cosas que tú tienes que hacer sí o sí todos los días al menos. I have to clean the house. Very good. I have to clean the house. Very good. Excellent. Ahora, dímelo en tercera persona. Uh, she has to wash the dishes. Very good. She has to wash the dishes. Excellent. Very good. ¿Ya viste? Entonces, la gran diferencia entre estos tres la vamos a ver aquí. Veo que lo estás aprendiendo bastante bien, ¿eh? Ok, vamos ahora a comparar las tres. Los tres que vimos. Can, can't, and have to. Can you please read each one, please? I can go to the party. 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 Mm. Cuando dices party, es como un partido político. Party es fiesta. Party. O sea, como Mm, que sin la T, ¿no? exacto. I can go to the party. Yes. Without the T. Without the T. Sin la T. Yes. I can go to the party. Mm, I can't go to the party. excellent. I have to go to the party. Excellent. Ahora, si te das, mira, la comparación es la siguiente. La primera es posible para ti, tú puedes ir a la fiesta. La segunda, no es posible para ti, no puedes ir a la fiesta. Y la tercera, Liz, es una obligación. Tienes que ir a la fiesta, ¿sí? Mm, O sea, el can es para algo que tal vez haga, sí, o es una habilidad que tengo, o es algo que probablemente yo pueda hacer. Can't es algo que no tengo esa habilidad y no es posible para mí. Y el have to es obligatorio. ¿Sale? sí. Es obligatorio. Now, Liz, necesito que me escribas. You need to write down, all right? Five, no, not five, three of each one. Three examples with can, three examples with can't, and three with have to. But those examples, Liz, it has to be related with things that you can, cannot, or that you have to do. All right? Please write down three of each one. Now I'm going to give you 8 minutes. All right? Mhm. Okay.
Te voy a poner las anteriores para que veas más ejemplos. Yeah. All right, please share with me. A ver, read it out loud. Oh, wait, just give me 1 second. Oh, it's recording. Okay, now, please share your examples with me. I can drink water. You can what? Sorry? I can drink water. You can drink water, all right? I can go out to the park. Okay, I can dance. excellent. Very good. The can is I can eat papaya. All right. Why? Me da diarreíta. Okay, okay. All right. Good to know. I can play volleyball. You can't. Can't. I can't. Okay. I can't drink beer. Beer. Beer? Cerveza? Beer. All I right. can't. All right. Very good. Excellent. Now, what about have to? All right. Mm, I have to clean the house. Okay. I have to do my homework. Mm-hmm. I have to cook. Okay. Very good. Wait, Liz, so you know how to cook? Do you know how to cook? See, what kind of dishes or what kind of things do you cook? Mm, spaghetti. Spaghetti? Okay, very good. What other things do you cook? Wait, how old are you, Liz? 16. Okay, 16. Wow, I'm impressed because I am 36. I'm 20 years older than you, and I don't know how to cook. That's pretty good. That's impressive. Excellent. Good job. Es que luego me regaña mi mamá. See, yeah, my mom didn't know how to cook, so that's why she didn't know how to, so I didn't learn. But she taught me other things. Excellent. Very good, Liz. Muy bien. ¿Alguna duda sobre can, can't, or has to? ¿O ya te quedó claro? Ya.
Yes? Okay, very good. Excellent. Now, I also, wait, what? Nothing? Oh, sorry. Um, I saw that in the page that you sent me, there were a couple of exercise with present simple and present continuous, right? So, we're going to see the structure, all right? And in our next meeting, we're going to do some exercises, ¿ok? Ahorita vamos a ver lo que es la explicación teórica y la estructura. Y en la próxima asesoría vamos a hacer ejercicios y a repasar todo, all right? Ok. So, present simple. El present simple se utiliza para hablar, ¿ok? Como lo dice allá. De hecho, me gustaría que lo anotaras. Please write it down in your notebook. Present simple is used to talk about routines, habits, or general facts. Para hablar sobre rutinas, hábitos y hechos generales, all right? Ok. So now, para el presente simple, Liz, vamos a ver tres diferentes tipos de estructuras, ¿ok? La primera, cuando dice acá el símbolo de más, es en afirmativo. La de bajito, el símbolo de menos, es para negativo. Y la tercera, que tiene una question mark, es para preguntas, ¿ok? Tiene diferentes estructuras de acuerdo a lo que tú quieras decir. Ya sea que lo que tú quieras decir vaya a salir de forma afirmativa, o vayas a negar algo, o vayas a preguntar algo, ¿ok? Pero acuérdate siempre que el presente simple, igual que en español, es para hablar de rutinas que tú tienes, de hábitos o de hechos en general, ¿ok? So, cuando tú quieres decir something affirmative or something positive, algo en afirmativo o positivo, you need to start like this. First, you need to write down el sujeto. Y después vas a escribir el verbo en la forma base. ¿Cuál es la forma base del verbo? Y aquí es donde voy a dejar de compartir para mostrarte un ejemplo. Imagino que en la clase te han dado listas de verbos. Te voy a dar nada más un ejemplo que encontré acá. Por ejemplo, este de aquí. Let me share my screen. This is an example, Liz. This is an example. Cuando tú ves cualquier lista de verbos, ¿ok? For example, here, it says bare form. Pero también puede decir base form, que es la forma base. La forma es el verbo al natural tal cual es verbo. No en ninguno de los tiempos, no, el verbo. Por ejemplo, el verbo be, ¿sí? El verbo awake, beat, become, ¿ok? Entonces, cuando tú usas presente simple, el verbo siempre va a estar en su forma base. No tienes que poner el verbo en ningún otro tiempo, ni agregarle una en, ni agregarle una ed, no. El verbo en su forma base, all right? That's what it means. Cuando vayas a negar algo, bueno, acá hay algo súper importante. Cuando tú vayas a escribir, no escribir, bueno, a escribir o a expresar una frase o oración en presente simple en tercera persona, tienes que agregarle una S. Now, I'm gonna ask you. ¿Te acuerdas cuáles son los pronombres en tercera persona? Can you please let me know? He, she, it. Exactamente. Cuando tú vayas a escribir o vayas a hablar en tercera persona en el presente simple, you need to add an S. Siempre les vas a agregar una S al verbo. S o ES a veces. Se voy a poner acá o ES. Depende. Ay, se me movió.
Ahí está. ¿Viste? Can you please write down this? Por favor, escribe esto in your notebook, la estructura. Okay, very good, excellent. So, all right. Ya vimos que en positivo, ay, me quedó algo acá feo. No sé por qué quedó. Este apóstrofe que no debe de ir. There you go. All right, so ya vimos que en afirmativo, Liz, es el sujeto más el verbo en su forma base, pero ese verbo, cuando estás hablando en tercera persona, vas a tener que agregarle una S o ES. All right. Y vamos a aprender a identificar cuándo agregar S o S, pero más adelante. Ahora, cuando vas a hablar de forma negativa, Liz, igual vamos a utilizar al sujeto, pero tenemos que utilizar un auxiliar. En inglés es como decir, mira, por ejemplo, para que yo logre construir, no sé, vamos a decir, tengo esto acá, quiero hacer una torre, por así decirlo. Tengo 3 elementos, ¿vale? Esta es la estructura. De hecho, voy a quitar esto de acá para que lo puedas ver, pero lo puedas ver bien, ¿sale? Este es mi sujeto, este es el auxiliar y este es el verbo en la forma base. Necesitas esas 3 cosas. Cuando es en afirmativo, solamente es el sujeto y el verbo, así tal cual. No estás necesitando de un auxiliar. Acá sí. Para que sea negativo, necesito a fuerza este auxiliar. Es como si, por ejemplo, yo quisiera levantar mi vaso que contiene, creo que voy a hacerte mejor este ejemplo. Yo quiero levantar mi vaso. Vaso es el sujeto y esto es el verbo. Entonces, para que yo lo levante, necesito ayuda. Y la ayuda va a ser mi mano. Mi mano va a ser el auxiliar. Que en este caso el auxiliar, o sea, mi mano es don't or doesn't. Sí, acuérdate que do también es un verbo, pero en este caso en específico, Liz, como estamos hablando de present simple, vamos a utilizar don't or doesn't como auxiliar, no como verbo, como auxiliar, ¿ok? Ahora recuerda, mi vaso es el sujeto, bueno, para los plugins, ese sería mi verbo. Y para que yo lo pueda levantar, ¿qué necesito, Liz? El auxiliar. ¿Y cuál será el auxiliar? Don't or doesn't. Exactamente. Don't or doesn't van a hacer que yo pueda levantarlo. All right? So, any questions? No. ¿No? Muy bien. Ahora, para la parte en pregunta, cuando quiero hacer una pregunta, también vamos a utilizar un auxiliar, pero el auxiliar va a estar en afirmativo. O sea, va a ser do or does. También necesitamos el sujeto, necesitamos el verbo, pero este auxiliar va a ser afirmativo, o sea, do or does. Para poder, en este caso, levantar el vaso con el plugin. Y tal como está en el ejemplo. De hecho, ahorita te voy a compartir mi pantalla para que lo veas. Nuevamente. A ver.
Ya, lo presento. Listo, muy bien. Vamos a repasar. Cuando vayas a hablar de presente simple, Liz, acuérdate que para hablar en positivo vas a utilizar solamente el sujeto y el verbo. Solamente el vaso y esto. Solo dos cositas. Lo único que tienes que recordar es que si vas a hablar en tercera persona, ¿qué se le va a agregar? La SOS. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede, Liz, si tú vas a utilizar presente simple, pero en negativo? ¿Qué necesito para levantar? Voy a hacer esto más para abajo para levantar el vaso. Es el vaso, mi verbo en base, pero ¿qué necesito para hacerlo negativo? El auxiliar. Negativo. Exactamente, que es mi mano. ¿Y el auxiliar, cuál va a ser? Don o doesn't. Excelente. Done or doesn't van a hacer que se levante. Ahora, si yo quiero hablar no hablar, perdón, como preguntar en presente simple, primero va a ser el auxiliar, pero ahora va a ser en afirmativo, ¿sí? Que es do or does, después va a venir el sujeto y después va a venir el verbo en su forma base. ¿Sale? Sí. ¿Ok? ¿Está medio revuelto o sí le estás entendiendo más o menos? Sí, entiendo. ¿Sí? Ok, very good. Ya escribiste eso, ¿verdad? Ya. Muy bien. Nos quedan 10 minutitos, así que vamos a continuar a ver unos pequeños ejemplos, all right? Can you please read out loud the examples, please? I study English every day. She works in a bank. They don't like coffee. Does he play soccer? Very good. ¿Ya viste cómo, por ejemplo, en el primero, este que está acá, es el pronombre, I study, ¿ok? Es el sujeto, I es el sujeto, study es el verbo, y luego English every day, ¿ok? En este caso, el verbo no tuvimos que agregarle ES, porque fue en afirmativo y el verbo se queda así. ¿Qué sucede? Y porque el sujeto está en primera persona. En el segundo ejemplo, ya estamos utilizando tercera persona. Estamos diciendo que ella trabaja en un banco. Entonces, acá sí tuvimos que agregarle la S al verbo. She works in a bank. Ujú. ¿Viste? Primera persona, el verbo se queda así como está, pero en su forma base. O sea, sin agregarle ed, ni tampoco le agregamos ing ni nada. El verbo tal cual. Y en el segundo, como estamos hablando en tercera persona, es she works. Le agregamos la S, ¿viste? In a bank. All right? Now, number 3. Aquí vamos a expresar una negación. They don't, aquí ves el sujeto, el don't es el auxiliar, el verbo es like y luego coffee, que es pues lo que estamos hablando, como el complemento. They don't like coffee. A ellos no les gusta el café. Ahora, en el cuarto ejemplo, estamos viendo he plays soccer, primero el auxiliar, luego el sujeto y después el verbo. Recuerda que para negar o para preguntar no se le agrega S o S al verbo, se queda tal cual. Like and play, ¿viste? ¿Sí? Ok. Ahora, en lo que nos queda, vamos a utilizar este primer ejemplo y este primer ejemplo lo vas a convertir en tercera persona, en negativo y vas a hacer una pregunta en presente simple. ¿All right? Solo el primero. Y el primero es el que vas a convertir. Por ejemplo, el primero es I study English every day. Ahora, en lugar de utilizar I, vas a decir she. She ¿Sí? Y studies. luego, ¿mande? Sería ES. Exactamente, Ah, ok. exactamente, exacto. Y en lugar de I study English, vas a decir they y lo vas a negar. ¿Sí? La primera lo vas a convertir en tercera persona, en afirmativo, en negativo y luego como pregunta. ¿Sale? Ujú. ¿Sí? Te voy a dar 5 minutitos.
Okay, please. Okay, please share with me your examples. She studies English every day. She don't study English every day. Does she study English every day? English. Okay. Can you please read the second one again? She don't study English every day. All right, so hay una pequeña corrección ahí y lo voy a hacer ahorita. She doesn't. She doesn't study English every day. Sí, cuando estás en tercera persona, doesn't. Pero qué bueno que pasó porque así vamos a repasar eso la siguiente asesoría. Ok, so, vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos, all right? Aprendimos can't versus has to. Now, Liz, with your own words, en tus propias palabras, dime la diferencia entre cada uno de ellos. Que can, esa es la posibilidad de lo que puedes hacer, ¿no? Y can de pues lo que no puedes hacer. Ya has to es más como tu deber, tu obligación de lo que tienes que hacer. Exactly. Very good. Así de sencillo, así como lo explicaste. Muy bien. Y nada más recuerda que puedes hablar, no solo es posibilidad, sino alguna habilidad que tú tengas. Sí. ¿Ok? Very good. Muy bien. Y en el present simple, el present es, dime lo que, explícame prácticamente toda esta diapositiva con tus palabritas. Que el presente simple es para, como rutinas, para decir de que lo que haces mayormente, sales a correr, tomas agua, ya el presente continuo. Bueno, ese no le vimos. Y ya en forma negativa, pues nada más se le agrega don o dosen si es tercera persona. Pregunta es primero el auxiliar do o dos. Si es depende en qué persona es, ¿no? Ya. Very good. Muy bien. Perfecto, Liz. Con eso ya tenemos la primera parte lista. Solamente lo que yo te aconsejaría para prepararte para el examen es que vuelvas a hacer los ejercicios del libro. Y si te surgen otras dudas, me las escribes en el grupo que tenemos para el viernes reforzarlo. Pero yo la verdad te veo más que lista. Y el viernes nos vamos a juntar para volver a repasar lo que ya vimos del present simple, checar unos ejercicios y te voy a explicar lo que es el present continuous. All right? Perfect. Very good, Liz. So, remember, what do you have to do, Liz? ¿Qué es lo que tienes que hacer? De estudiar lo que ya vimos. Y repasar, volver a hacer los ejercicios del libro. Del libro. ¿Ok? Muy bien. Y acuérdate que cuando repases, si te surgen dudas, me las vas a mandar por el grupo, el group chat, ¿ok? En el de WhatsApp. Sí. ¿Ok? Te voy a enviar esta presentación para que igual la tengas. ¿Sale? Te la voy a mandar de una vez. Para que la tengas. And I'll see you on Friday. All right? Sí. Very good, Liz. Well, it was really nice to see you again. Take care. And I'll see you on Friday. Bye, Liz. Bye.